Señor, esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Porque cada día dice tu palabra que son nuevas tus bendiciones. Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor, clamándote por cada necesidad, por cada vida, Señor. Te pedimos esta mañana que bendigas cada uno de mis hermanos, de mis amigos en este mercado, Señor, en cada negocio. Que tu mano de poder, Señor, esté llevando bendición que sobreabunde sobre cada vida. Llena tú nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esta mañana que tu palabra pueda ser expuesta con el único hecho, Señor, de que podamos caminar, Señor, de que podamos vivir conforme sea tu palabra. Bendice, Señor, a cada oyente, Señor. Bendice cada vida, cada necesidad, aquellas madres angustiadas, Señor. Llega a través de tu Espíritu Santo, Señor, y consuela. Da fuerza, da fortaleza y esperanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Esta mañana, Señor, vamos a hablar de tu bendita palabra. Y lo vamos a hacer esta mañana en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al verso 9. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la cobertura de su Espíritu Santo. Y dice su palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bendito Dios. Esta mañana vamos a hablar, hermanos, acerca de que solamente hay un evangelio, el que el Señor Jesucristo dejó, hermanos, a través de aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra, hermanos, Pablo está hablando a los Gálatas porque están siendo atacados con doctrinas diferentes. En ese tiempo de la iglesia de Galacia, la epístola se llama Los Gálatas porque la ciudad se llamaba Galacia. Pablo está reconviniendo que por qué se han alejado del evangelio que él les había predicado, les había mostrado. Y está viendo que los Gálatas están sufriendo una introducción de una doctrina diferente. En ese tiempo estaban los llamados judeocristianos o judaizantes, como se llamaba en aquel tiempo. Que estos creían, oiga, que la salvación de las personas algunos creían que era a través de las obras, otros creían que era a través del corte en el prepucio, porque en la ley de Moisés, todos los niños que nacían, al octavo día se les cortaba el prepucio. Y eso era la ley de Moisés. Pero cuando Cristo aparece, desaparece toda ley, oiga, porque hoy somos salvos por gracia. Gracia, el significativo de esa palabra, es un don inmerecido, algo que no lo merecíamos, pero Cristo decide venir a la cruz del Calvario con el único hecho de salvarle a usted y de salvarme a mí de lo que viene sobre este mundo. Pablo sigue hablando a los Gálatas, y esto a pesar de los falsos hermanos introduciendo a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para redimirnos de la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a ellos, para que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros.
Perdón. Había entonces personas que estaban introduciendo, hermanos, otra clase de doctrina, otra clase de enseñanzas, como hoy en día. Hoy en día, hermanos, existen muchos evangelios. Personas que han hecho su propia Biblia, personas que tienen su propia doctrina, pero en eso yo no voy a juzgarle, porque usted es libre, usted puede buscar donde usted quiera la salvación. Yo estoy encomendado a decirle que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Por eso Pablo está diciéndole a estas personas: ustedes tienen que visibilizar el evangelio que les ha sido predicado. Porque si un ángel del cielo, dice Pablo, expresa a los Gálatas, les trae otro evangelio diferente que el que ya está escrito en este libro, sea anatema. La palabra anatema en hebreos es maldito. Porque nadie puede traer un evangelio diferente que el Señor Jesús dejó plasmado. Ahora, existen muchos evangelios. Existen muchas doctrinas en el mundo. Existen enseñanzas diferentes. Pero el objetivo para ser salvos es Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo está, hermanos, diciéndole a los Gálatas: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a circuncidarse? Oiga, en el principio se creía que la palabra de Dios era solamente para el pueblo de Israel, o sea, para los judíos. Ese era el principio. Los apóstoles en aquel tiempo no tenían contacto con las personas gentiles. Los gentiles eran aquellos que no eran israelitas, porque para ellos no era la palabra. Ese era el concepto que ellos tenían, que la palabra venía directamente para Israel. Pero el Señor Jesús le plació levantar a un hombre para que este hombre fuera a llevar el evangelio a los gentiles. Y al hombre que levantó Jesús en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Era un judío, hermanos amados, con dos nacionalidades, con poder para destruir a la iglesia de Jesucristo. Pero Jesús se encargó de él. Y la palabra del Señor dice en Hechos capítulo 9, que Saulo de Tarso, llevando cartas, oiga, de poder desde la ciudad para Damasco, iba detrás de la iglesia, o los del camino, como le llamaban en aquel tiempo, con autoridad de prenderlos y de matarlos. Pero cuando iba en ese trayecto de camino, la Biblia dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo y que hubo una voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oiga, y Pablo preguntó: ¿quién eres tú? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque el que persigue a la iglesia persigue a Cristo. Y entonces Pablo le dice: ¿qué quieres que haga? Y dice que fue derribado a tierra, quedó ciego, y lo metieron por las manos, después de tener poderío, lo metieron ciego por las manos a la ciudad de Damasco, a una calle que se llamaba La Derecha. Ahí lo metieron y ayunó 3 días y vio en visión que un siervo de Jesucristo, llamado Ananías, vino y le puso las manos para que la ceguera se le quitara. Este hombre fue levantado para llevar este evangelio a los gentiles. O sea, desde que Pablo llevó el evangelio a los gentiles, el evangelio fue libre para todo aquel que lo quiera recibir. En aquel tiempo de los judeos cristianos o los judaizantes, el evangelio era solamente para Israel, suponían ellos. Ahora Pablo está diciendo: entonces es por gusto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si ustedes dicen que la salvación es por cortarse el prepucio,
o por hacer un corte en esa parte de la piel es la salvación, entonces por gusto la muerte de Cristo en la cruz. Porque la salvación no es por obra ni es por gracia. Es, hermanos amados, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y es gratuita. No es por obra ni es por la ley. La salvación es gracia divina de Dios. No es por lo que usted haga. No es por lo que usted se esfuerce. Usted puede tener buenas obras y está bien que las tenga, pero esas no lo van a llevar al cielo durante Cristo no esté en medio de esas obras. Ahora, Pablo sigue diciendo que la salvación es por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo vino a destruir el pecado. Y de ninguna manera, porque si las cosas que destruyen la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo, porque Pablo practicaba la ley. Pablo era judío. Pablo practicaba la ley de aquel tiempo y la practicaba de una manera que él mataba a la iglesia. Él perseguía a los que practicaban la fe de Cristo en aquel tiempo. Pero ahora está siendo escogido para llevar este evangelio a esas personas. Pero los gálatas están siendo influenciados por otras doctrinas. Por eso Pablo les dice, estoy fascinado. Oiga, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que los llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Pablo les está diciendo que no hay otro evangelio. Y si un ángel viene y trae otro evangelio, tampoco es del Señor. Porque el evangelio ya está escrito. Esta Biblia tiene, hermanos, la vida de Cristo. Tiene la vida de los profetas. Tiene cómo dirigir tu vida en este mundo. Ahora no puede venir otro evangelio, un ángel viniendo por lo menos. Voy a hacer una mención sin ofender a nadie. John Smith, en el año 48, dice que fue visitado por un ángel llamado Moronis. Oiga. Y que este ángel le enseñó un evangelio diferente. Y que ahora ellos se llaman los santos de los últimos días. Ahora bien, la Biblia a mí me está diciendo de que si un ángel trae un evangelio diferente, que sea maldito. Así lo dice la Biblia. Entonces, no es posible que un ángel venga a la vida de un hombre y descarte este evangelio por el cual Cristo murió en la cruz. Pero como somos sensibles, nos dejamos guiar por las corrientes de las aguas. Hay un dicho en el mundo que dice, a donde va Vicente, ahí va toda la gente. Oiga, somos sensibles en eso y seguimos cualquier marea que venga. No, despertemos y sigamos el evangelio de Jesucristo, o sigamos a Jesucristo mismo. Porque Pablo está reconviniendo a los gálatas y está diciendo a los judeocristianos, a los judaizantes de aquel tiempo, que la salvación no es por el corte en el prepucio, o sea, por el corte de la piel en esa parte del cuerpo, sino que la salvación es por gracia, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No hay obra que te pueda salvar. Tú puedes caminar de rodillas 5 kilómetros, pero eso no te va a salvar. Tú puedes hacer sacrificios los que quieras, pero eso no te va a salvar. Porque Cristo vino a dar su vida para salvarte a ti y para salvarme a mí. Las obras de la ley no salvan a nadie. Hay personas que dicen,
No, si no cumple los 10 mandamientos, es imposible ser salvo. La Biblia dice que por ley nadie es salvo, porque nadie cumple la ley. Si cumple 9 mandamientos y no cumple uno, es como que no cumpla ninguno. Ese fue la ley que Jesucristo escribió, los 10 mandamientos, allá en el monte de Sinaí, cuando Israel iba cruzando el desierto. Pero ¿qué es lo que sucede cuando Moisés traía la ley en las tablas escritas por Dios? El pueblo estaba desordenado. Estaban hasta con otro Dios que habían hecho. Entonces esto quiere decir que el humano, como no pudo cumplir la ley de Moisés, Cristo vino a dar la salvación por gracia. Ahora por gracia somos salvos. Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario somos salvos. ¿Y qué debemos de hacer para ser salvos? Recibir al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. Oiga, acercarte a Él y empezar a caminar como Él quiere que caminemos. No todo lo que brilla es oro. Hoy hay iglesias, supuestamente llamadas iglesias, que tú puedes ir a donde tú quieras. A donde las que bailan, a donde las que todavía se pintan, a donde las que todavía andan viviendo una vida desordenada. Tú puedes ir a cualquier iglesia que tenga libertad de esa índole. Pero una cosa yo te diré esta mañana, que lo que el Señor está buscando en medio de los hombres, algunas personas dicen, no, si es que el Señor lo que ve es el corazón, lo que quiere es el corazón. No. En el libro de los Romanos, capítulo 12, la Biblia dice que Cristo busca, oiga, cuerpo, alma y espíritu irreprensibles para Dios. Una persona ordenada, una persona que se pueda distinguir ante las personas, que es una persona temerosa de Dios, que es una persona que tiene una fe en Dios. Por esa razón hay ese dicho que le digo, que no todo lo que brilla es oro. ¿O nunca ha comprado usted fantasía por oro? Y cuando ya lo lleva al joyero, el joyero le dice, no, aquí le dieron gato por liebre, esto no es oro. Tiene un enchape, pero no es oro. Así sucede muchas veces en el evangelio. Tienen enchape, pero no es oro. Porque el Señor está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso Pablo está diciendo a los Gálatas que no se dejen mover fácilmente. Y esto pasa de los falsos hermanos que introducen a escondidas, que trabajan para espiar la libertad de Cristo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con nosotros. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Hay personas que son cristianas, que van a una iglesia, que supuestamente son evangélicos, pero su vida es desordenada. Pero su vida en su casa es como la misma de antes. Ahí se le sale todo. Oiga, y eso, hermano, no es posible que pueda ser así. Porque entonces estamos haciendo lo que la palabra dice, queriendo inculcar a otros, pero tú no la vives. Esa es la situación que Pablo está diciendo. Entonces, ¿cómo es posible que tú, Pedro, siendo judío, vives como gentil? Oiga, estás obligando a la gente a que se circuncide. Oiga, pero tú vives como ellos. ¿Cómo es la cosa entonces? Le pregunta Pablo a Pedro. ¿Cómo es la cosa entonces? Estás obligando a los gentiles a circuncidarse, como lo hacen ustedes, los judaizantes o los judeocristianos, pero tú vives como ellos. ¿Ah? Muchas veces pasa así. Muchas veces pasa así en nuestra vida.
Aparentamos a veces, muchas veces, ser lo que no somos. Y esto, hermanos, está a la vuelta de la esquina, se puede ver. Y donde más conocen la vida de nosotros, por decirlo así, incluyéndome, esa es nuestra casa. Ahí se nos salen todos los que se nos salen. Pero porque nosotros sabemos, las personas sabemos tener varias caras. Para la sociedad una, para la iglesia una, para los amigos otra y para el hogar otra. Y en esas caras que tenemos muchas veces, especificamos lo que somos. Pero una persona que le está, hermanos, agradecida a Dios, que está, hermanos, en el temor de Dios, su caminar tiene que ser diferente. Las personas van a verte. Y el río suena cuando piedras trae. Y eso es real. Por esa razón está diciendo Pablo en esta mañana en el libro de los Gálatas que no hay otro evangelio. Que no hay otro evangelio diferente. Nadie puede traer otro evangelio que el que ya está escrito. No puede presentarse un ángel. Y si se presenta un ángel a traerte otro evangelio, ese ángel no viene de Dios. Ese ángel viene de otro lado. Por esa razón, dice Pablo, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y eso sucede muchas veces con gente espiritual dentro de las iglesias. Ahí permaneció un tiempo en el Espíritu y termina por la carne, termina en el mundo nuevamente. ¿Por qué? Porque a veces exponemos nuestro oído para escuchar cosas diferentes. Cosas que pueden traerte libertad, de libertinaje. Y no es así. Por eso Pablo les está diciendo que empezaron por el Espíritu y han terminado por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Oiga, una pregunta bien hermosa. Se hace por el oír con la fe, no por el oír por la ley. Porque por la ley, dice el libro de los Hebreos, nadie es salvo. Nadie se puede salvar hoy por la ley, ni por las obras. Porque el libro de Santiago dice que una obra sin fe es muerta. Y una fe sin obras está más muerta. La fe tiene que ir acompañada de las obras, máximamente si la persona es cristiana. Pero hay cristianos que dan mucho que desear. Entonces, esto es porque, ¿por qué le digo esto? Porque si alguien, oiga, si una persona, un ejemplo, ¿verdad?, se le acerca a usted y le dice, hermano, si es usted cristiano, por supuesto, hermano, fíjese que tengo tal necesidad. No puede usted regalarme, hermano, para un almuerzo. Y usted quizá tiene para dárselo, pero le toca el hombro y le dice, quizá en otra vez. Quizá en otra vez. Y la Biblia dice, oiga, que eso para alguien de tal magnitud podría ser pecado. Porque teniendo cómo ayudarle al que necesita, también, ojo, hay que ver dónde se va a poner la bendición. Entonces lo que está buscando la persona es llenar su vientre, alimentarse. Y tú puedes hacerlo. Pero muchas veces entra en nosotros espíritus diferentes. Cristo, hermanos, nos dio unas enseñanzas tan hermosas, las cuales deberíamos de seguir, las cuales deberíamos de practicar, porque el evangelio que nosotros conocemos es para practicarlo. No es solo para oírlo, es para practicar la palabra del Señor, para vivirla como se está escrita. Porque de oír viene la fe, como dice la Escritura.
Pero cuando ya se oyó y la fe está en nuestra vida, nuestro accionar tiene que ser diferente. Por esa razón es que Pablo está listando a los Gálatas. No se dejen mover fácilmente, porque no hay otro evangelio diferente. Y si buscando la justificación en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Oigan, porque todos somos pecadores. Ahora, el que es creyente evangélico es pecador arrepentido. Sus pecados, dice la Biblia, fueron borrados, fueron echados al fondo de la mar. Allá los echa el Señor. Pero si usted quiere ir a traerlos otra vez, puede ir a bucear para sacarlos. Pero los pecados que traíamos ante Cristo, Él los quitó, los mandó al fondo de la mar. Ahora, los que se cometan en el futuro ya no son responsabilidad de Jesús, son responsabilidad nuestra. Porque Él ya nos limpió del pecado. Perfectos no hay nadie. Solamente Cristo es perfecto. Pero hay algo en la Escritura que el Señor dice: sean perfectos porque yo soy perfecto. Sean santos porque yo soy santo. Oigan. Entonces el Señor nos insta a que nuestra actitud, nuestra forma de vida tiene que ser diferente. Por eso está Pablo hablándole a la iglesia de Galacia. No se dejen mover. No hay otro evangelio. Aunque vengan y les digan y les prometan una y mil cosas, el evangelio solo es uno. Ni yo puedo predicarles otro evangelio diferente, decía Pablo. Ni un ángel puede venir y traer otro evangelio. Pero ya lo dije al principio, hay personas que ya los visitaron ángeles y les trajeron otro evangelio, y ese es el que practican. Oiga, ese es el que practican. Pero ¿cómo es posible si la Escritura está diciendo que no se puede? Que no es así. Bueno, ese ángel yo ni en la Escritura lo conozco, pues Moroni se llama ese ángel. Yo no lo conozco en la Biblia, no aparece. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que consumimos espiritualmente hablando. Conocí en un documental a un hombre llamado David Koresh, allá por 1960, decía el documental, que se hacía llamar el Evangelio perfecto, el reino perfecto. Allá en Los Ángeles, California, sucedió eso. Él tenía su filigresía, pero él, hermanos amados, dentro de ese lugar que se había acercado con estas personas, que era una cantidad algo bonita, cometía muchas cosas desastrosas. Y cuando las autoridades se fueron dando cuenta que esto no era bueno lo que sucedía en ese lugar, él se sintió acorralado y dijo a toda la filigresía que había en ese lugar: los impíos quieren invadir nuestro lugar santo, pero hoy vamos a ser, oiga, purificados con el fuego de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Le prendió fuego a todo el lugar. Se prendió fuego él y todas las personas murieron quemadas. Y ese no es el fuego que nos toca a nosotros. El fuego purificador para la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que practicamos. No todo lo que brilla es oro, dicen las personas. Ni todos los evangelios van a llevar a Jesús. Solamente Jesucristo lleva al Padre. Oiga, yo soy la puerta, dice el Señor. Ya para ir terminando. Y el que por mí entrare, yo no le echo fuera, dice. Y el que entra por otra puerta, dice, es ladrón y salteador. Porque no hay otro lugar por donde puedas entrar a la gracia de Jesús, solamente por medio de Él. Que el Señor esta mañana bendiga su vida de una manera muy especial. Y que esta palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones. Pueda encontrar un espacio. Porque su palabra dice que esta palabra no regresará vacía. En su tiempo va a germinar.
Porque la semilla cuando se siembra no nace al instante. La siembra, hermano, es instantánea, pero la cosecha es progresiva. Pero lo importante es predicar este evangelio para que usted pueda darse cuenta de que solamente por medio de Jesucristo es el único medio para poder llegar al Padre. No hay más, no hay otro medio más. Si alguien le muestra otro medio, búsquele la Biblia y dígale que no hay otro medio para poder entrar ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, te pedimos esta mañana que bendigas la vida de cada uno de los que laboran en este mercado, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre cada vida, sobre cada necesidad. Si hay enfermos, Padre, en medio de este lugar, sana con tu mano poderosa, Señor. Tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario. Señor, si hay, Padre, dificultades, Dios eterno, económicas o de cualquier índole que sean, Señor amado, te pedimos que seas tú tomando el control, Señor, que nos ayudes a buscar de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos esta mañana que bendigas a cada uno de los que laboramos en este lugar, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Amén, Señor, y amén. Que el Señor me les bendiga a todos esta mañana.